Buenos días, bienvenidas Buenos días. a la píldora de adolescencia de este mes de mayo. Vamos a hablar de menarquia y primeras relaciones con Lorena. Lorena es psicóloga general sanitaria, está especializada en salud femenina y terapia menstrual y lo hace todo con una visión integrativa de la salud. Ahora nos va a explicar un poquito qué es esto. Vamos a hablar de esa parte que como adultos que acompañamos a personas adolescentes, bien seamos padres y madres o bien seamos trabajadores, necesitamos conocer acerca de las primeras menstruaciones y de las primeras relaciones y de la importancia del ciclo también, que debemos conocer todas las mujeres, pero sobre todo todas aquellas personas que tengan cerca a un adolescente que comienza su vida menstrual, digamos, ¿no? Que empieza a tener ciclos y que, bueno, pues va a ser algo que le va a acompañar durante muchísimo tiempo y es algo que debemos conocer sobre nosotras porque nos facilita mucho la vida, yo creo, y el no estar en lucha constante con nosotras mismas. Así que, Lorena, si quieres contarnos un poquito más a fondo a lo que te dedicas y cómo acompañas a las mujeres. Pues bueno, lo primero, encantada de que me hayas invitado a esta conversación. Y nada, pues yo, como has dicho, que lo has dicho bastante bien, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en el ciclo menstrual, en la salud femenina, porque, bueno, por una propia experiencia personal mía, tuve la oportunidad de ver que la mujer en sus etapas vitales está realmente sola. No está acompañada y además estamos solas por dos partes. Por un lado, porque no tenemos un apoyo externo y por otro lado, porque no tenemos la información suficiente para hacer frente a cada etapa de nuestra vida, ¿no? A la primera menstruación, a nuestro ciclo menstrual que, como tú has dicho, nos acompaña mucho tiempo, al embarazo, a la menopausia. Entonces, bueno, vi que era algo necesario, que todo lo que yo había aprendido sobre estos temas lo compartiera. Y entonces trabajo desde ahí. Y además trabajo desde acompañar a la mujer haciendo hincapié en que la salud es un todo. O sea, yo voy a abordar el área mental, pero para mí es necesario a veces el trabajo con un nutricionista, con el médico, con el fisio, porque la salud es un todo, ¿no? Y hay que abordarlo así. Eso es. Ahí es donde entra el término salud integrativa, ¿verdad? Que ahora está como muy en boga, pero a veces no sabemos a qué se refiere. Sí, Pues es verlo eso, como un todo, ¿no? No parcelar, que es lo que hace la medicina general, ¿no? Como está estructurado nuestro sistema sanitario, sino que empezamos por fin a trabajar todos un poquito en conjunto. Em, Quiero que pongamos una definición fácil y que se entienda sobre la menarquia. Em, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. vale. La menarquia es tan sencillo como que es el primer sangrado menstrual de la niña adolescente. Ya está, no tiene más implicación. Es el resultado a un proceso, ¿no? Porque antes se van a dar una serie de cambios en el cuerpo de la niña que van a ir indicando que esto está a punto de llegar y es como el paso biológico, y ahora luego te matizaré esto, el paso biológico a otra etapa. Eso es. Y te digo biológico porque la niña sigue siendo una niña, pero biológicamente, bueno, pues su cuerpo ha entrado en otro momento. Eso es, porque además emocionalmente no siempre van a la par, ¿no? La menarquia y la adolescencia. Eh, no todas las niñas, digamos que cuando tienen la primera regla ya son adolescentes, ni todas cuando son adolescentes ya han tenido la... Creo que el concepto erróneo está en el adulto, que tendemos a ver, porque así nos han educado, ¿ves? Que esto no es culpa de nadie. Tendemos a ver el paso de, o sea, la menarquia como, ay, ya es una mujer. Realmente hay que despojar el concepto de eso, porque como tú bien has explicado, no tienen por qué ir unidos. Realmente la mayoría de veces no van unidos. Entonces, bueno, pues ese es el primer mito ahí a derribar, Además, ¿cuánto que, camino nos que, queda? O sea, que nacemos siendo mujeres, pero ¿cuánto camino nos queda para ser una mujer completa, digamos, ¿no? O sea, si tenemos
total. 11, 12, 13 años, cuánto camino nos queda por delante, ¿no? Que desgraciadamente en muchos lugares del mundo a esas edades son mujeres ya y no les queda otro remedio, pero en el primer mundo tenemos la suerte de tener la posibilidad de ser adolescentes y es una etapa que tenemos que vivir con todo lo que conlleva y nos queda mucho por delante entonces para ser mujeres. Claro, además le quitamos la presión a la niña de porque yo no sé si tú la sentiste, yo sentí presión. Y totalmente, Yo fue sentí lo primero presión. que escuché en mi casa es: "El te va a doler" y el "ya eres una mujer". Exacto, y es como, ostras, pues yo no estaba preparada para ser una mujer, y se supone que soy una mujer, y no, no era una mujer, ¿cómo iba a ser una mujer? Efectivamente. Nos quedaba mucho camino por delante, de hecho. Eso es. Sí, sí. Es algo que estaba como muy arraigado, ¿no? Yo recuerdo la frase de mi madre a mi padre fue: "La niña ya se ha hecho mujer", y dije: "Por favor". Me Sí, hacía la primera regla. totalmente. O sea, entre mi abuela preguntándome si me dolía, que me tenía acobardada porque yo pensaba que aquello debía ser terrorífico. Otra presión muy grande era el que no se sepa. El, Total. no digas que estás con la regla, ¿no? En mi casa se decía: "Es que estás mala". Mi madre toda la vida decía: "Es que estoy mala, no estoy con la regla", ¿no? Es algo, era como mucha presión, ¿no? Que no se sepa, que no te vean, que no te manches. Bueno, es Sí, algo normal total. en la vida, porque no, o sea, pues son cosas que ocurren. Es un proceso biológico, de hecho, es que Totalmente. Es algo no tiene natural más que sentido. sucede todos los meses de nuestra vida. Entonces, normalicemos, ¿no? Que esto pasa, no se te va a cortar Sin la duda. mayonesa, no se te estropean las plantas, todas estas cosas que Todos tanto esos mitos, ¿verdad? nos te puedes lavar la cabeza. En mi casa era, mi abuela, estaba muy obsesionada con que no me lavase la cabeza estando con la regla. Añade mucha presión porque lejos de naturalizar el proceso, al final lo que tú incorporas es toda la información errónea de tu Sí, clan familiar, ¿no? Entonces vas totalmente, perpetuando eso. totalmente. Pues hablando de todos estos mitos, ¿qué puntos son importantes para las personas adultas, para padres y madres, a tener en cuenta antes de la llegada de la primera regla de esa niña, ¿no? Pues mira, lo primero que yo destacaría es algo que a veces no sé, que puede parecer muy obvio cuando se dice, pero realmente no todo el mundo asocia. Y es el hecho de que, con la llegada del cambio hormonal que se va a suceder tanto cuando vas a la primera menstruación como el proceso de antes, donde ya se está cociendo todo este proceso, es, que va a haber, todo este cambio hormonal va a traer consigo un cambio de comportamiento y un Totalmente. cambio emocional, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque probablemente de repente tu hija, pues esté un poco a lo mejor, a ver, no me atrevo a poner adjetivos porque realmente cada persona lo vive de una manera, pero pues a lo mejor esté más nerviosa, esté más llorona, esté más Empieza a tener emocional esas o esté partes, más ¿no? enfadada. Exactamente, empieza a tener como partes, como curvas emocionales que antes no tenían. Los niños son como más lineales, digamos, dentro de que tienen una emocionalidad Sí, importante. Y cuando las hormonas empiezan a jugar aquí, pues de repente tienen unos sub y bajas a los que no estábamos acostumbrados. que va a sufrir probablemente cambios emocionales y cambios conductuales porque al final todas, incluso cuando nuestra menstruación está asentada y nuestro ciclo está asentado, hay meses que tenemos unos cambios hormonales y una emocionalidad diferente. Por tanto, en una niña eso es todavía más brutal porque ese flujo hormonal se está haciendo camino, está abriendo camino, está dejando una huella cerebral realmente. Entonces, eso es lo primero para mí, ¿vale? Y después, por otro lado, yo te diría que lo ideal es que este tema sea un tema que se aborde antes de que Eso, que suceda. se hable en casa. Claro, porque yo muchas veces me encuentro con gente que me consulta y me dice: "Ay, a mi hija le ha bajado la menstruación, ¿qué hago?". Y yo siempre pregunto: "¿Qué has hecho antes? ¿Cómo se trata el tema en Buena tu casa?". pregunta. Claro, entonces tanto haberlo hablado, que lo haya visto en casa y no como un tabú, y haberlo hablado con ella, ¿por qué no? ¿No? De hecho, existen cuentos maravillosos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el de La regla mola, de Exactamente. Menstruita, que son libros que le puedes dar antes de que llegue
Y bueno, pues al final le vas normalizando que es un proceso que tarde o temprano va a llegar. Y yo metería aquí también el tema de hacer partícipe a los varones de la casa. Eso es también. Si hay hermanos, que esto sea una conversación en casa, con los niños también y, por supuesto, con el padre, siempre que sea posible, Sí, totalmente. ¿vale? Para los niños me parece súper importante porque van a tener mujeres a su alrededor toda su vida. Claro, Entonces, bueno, pues es importante que lo conozcan, claro, efectivamente, y que no sea tabú tampoco para ellos, ¿no? Y, claro, y para los padres, porque no a todos se les educó así, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues también está muy bien conocer cómo funcionan, ¿no? Las mujeres que hay a tu alrededor, qué necesitan en esos momentos también, exacto, cómo puedes acompañar y ayudar. exactamente, exactamente. Luego yo añadiría otra cosa, que es que como madre repasemos nuestra propia relación con nuestra menstruación, porque obviamente no lo va a vivir igual una mujer a la que pues apenas le molesta. A ver, partamos de la base de que la menstruación es un proceso biológico inflamatorio, por lo tanto alguna molestia normalmente hay, pero hay mujeres que, bueno, el ratito donde le va a bajar le va a molestar un poquito y ya, y hacen vida normal, y hay mujeres donde hay un patrón bastante más doloroso, ¿no? Sea el caso que sea, tenemos que revisar, pues, cómo vivimos nosotros nuestro ciclo, qué prejuicios tenemos. Tenemos que tener en cuenta que no necesariamente nuestra hija lo va a vivir igual, porque todo esto va a determinar la manera en la que nosotros le transmitamos, lo que hablabas tú antes, ¿no? Mi abuela me decía, ¿te duele? ¿Te duele? Al final ahí estás creando un miedo innecesario. Entonces, revisar primero cómo lo vivo yo y qué creencias limitantes puedo tener yo, educarme yo un poco a mí misma con un proceso mío para yo poder transmitirle a mi hija una información libre de miedos y libre de prejuicios. Porque además tú en esa conversación, por ejemplo, si eres una mujer a la que le duele mucho porque tenga algún tipo de problema, tú en esa conversación puedes incluir, a mí me duele por esto, pero no necesariamente, de No, hecho no es normal que. claro, efectivamente. Eso es. ¿Qué más te diría? El tema, bueno, el tema de dentro de lo de conocer tu propio ciclo, también está, el inculcarle a la peque desde el principio que si bien ella no va a tener la culpa en el caso de que haya algún problema en la menstruación, pero sí que es verdad que nuestros hábitos de vida van a determinar cómo se presenta esa menstruación. Yo siempre hablo del viaje de los 100 días, porque desde que el folículo nace hasta que ese folículo se convierte en un óvulo elegido que luego, al no ser fecundado, se expulsa la menstruación, pasan 100 días. Es decir, los hábitos de esos 100 días van a determinar tu menstruación siguiente. Por lo tanto, que la niña desde pequeñita entienda que moverse, comer bien, dormir bien, todo esto va a tener un impacto en su salud menstrual, Mm. ¿vale? Y algo que tú decías antes, que es normalizar, normalizar, aprovechar estas conversaciones y estos cuentos y este momento para normalizar, pues, que su menstruación o su flujo no es asqueroso, que es parte de su cuerpo, que su vulva, no va a ser igual que la que vea en una imagen pornográfica, porque tarde o temprano la va a ver. Normalizar que te puedes manchar y que no pasa nada, de la misma manera que te puedes manchar con un helado de chocolate. No es que no pasa nada, es una mancha. Entonces, aprovechar para normalizar todo esto. Pero todo esto va a suceder si nos hemos revisado nosotras antes, Exactamente. porque ahí van nuestros miedos Vamos de que, derribar miedos y mitos que hemos traído con nosotras, ¿no? Hasta el momento actual. claro, Pues yo diría exactamente. también, Lorena, el conocer, porque normalmente las mujeres nos centramos en un tipo en los medios que compramos, ¿no? Los útiles, bien sean tampas, compresas, la copa, lo que sea, ¿no? Estamos como muy, cada una es de lo suyo, ¿no? Y a veces estamos tan centradas ahí, pues que, claro, cuando le vamos a enseñar a una niña, es más fácil que yo te enseñe lo que yo conozco, evidentemente, ¿no?
pero yo a ti te tengo que dar las posibilidades que existen en el mercado. Diferentes tipos de Claro, compresas, diferentes tipos de tampas, la copa, todo lo que haya, ¿no? Todo lo que exista, para que tú libremente puedas elegir y no sea condicionado por lo que yo hago. Porque claro, evidentemente yo llevo 20 años haciendo lo que hago, pero para ti puede ser lo mejor, lo más cómodo, otra cosa, y puedes ir probando. claro. Entonces, me parece súper importante también que haya disponibilidad y que puedan probar diferentes cosas, tocar diferentes cosas y ver qué les funciona y qué no. Totalmente, sí, sí, ofrecerle todas las alternativas que existen. El problema es que muchas veces, mm, la propia madre no se atreve con ciertos productos de recogida y entonces como, no lo ofrezco. A ver, primero que te sorprendería, probar ciertos productos porque, no tienen nada que ver con los convencionales, por ejemplo. Y después que bueno, que es un derecho, que la niña sepa, pues, que existe lo comercial, que tiene estos pros y estos contras, que existe la braguita o la compresa de tela, la esponjita de absorción, la copa menstrual, que la copa menstrual la puede usar una niña, ¿eh? O sea, No te que lo esto es salvo. Hay un mucho mito con el tema y se pueden usar perfectamente, aunque sean vírgenes. sí, 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 No es algo contradictorio y no va en contra una cosa de la otra. No van a perder para nada. nada ni les va a afectar en nada. Para nada, para nada. Y sí, es muy necesario que conozcan todas las alternativas que tienen, la verdad. Y después, por otro lado, yo me plantearía como padre y como madre, claro, pero esto es una pregunta para hacerse antes, porque ya en el momento, con el nervio, con tal, no puedes. ¿Cómo voy a reaccionar cuando suceda? Yo es que soy muy fan de la planificación de todo. O sea, y si a mí me preocupa o simplemente tengo una pequeña que tarde o temprano va a vivir esto, pues, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Voy a trazarme un pequeño plan en mi cabeza o simplemente voy a, planteármelo? Simplemente hacerme la pregunta de qué voy a hacer yo cuando esto pase, porque es importante que no haya ni sorpresa ni decepción, porque al final estás añadiendo, si le metes sorpresa, puedes estar ahí añadiendo un poco de miedo porque ella no sepa, y decepción, por ejemplo, por esa idea de, ay, mi niña ya ha dejado de ser una niña. Joder, estás asustando a la niña, estás asustándola mucho. Entonces, más bien plantearte que todo está bien, que lo que le ha pasado o lo que le va a pasar es necesario, es un síntoma de salud y en todo caso habrá que celebrar que estás sana. Y eso transmitírselo a la peque, porque no es el mismo enfoque que te digan, ay, ya has dejado de ser una niña, a que te digan, cariño, tu cuerpo funciona perfectamente, enhorabuena. Claro. Es muy diferente el Un paso más, enfoque, ¿no? un hito más Y por en tu vida. Claro, exacto, exacto. Y tu cuerpo, está funcionando bien, y esto hay que celebrarlo. Después yo también volvería a hacer el inciso aquí de, me hago esta pregunta y me planteo, vale, ¿cómo voy a meter a papá en todo esto? Porque hay papás que van a ser muy abiertos y hay papás, pues, que no. Entonces, quizás tú tengas que tener esta conversación antes con el padre. Exactamente. Entonces, si esta pregunta no te la planteas, cuando esto pasa, no hay tiempo para tener esa conversación con papá, ni para educar de alguna manera a papá, Y ¿vale? además, como estamos entrando ya en una edad en la que empiezan a tener una necesidad de intimidad mucho mayor y es toda esa vergüenza, ¿no? Y Claro, que aumentará a base entre en la preadolescencia y adolescencia irá en aumento. O hemos incluido a papá antes en esto, o incluirle en ese momento va a ser muy difícil. Porque claro, yo exactamente. en el comienzo tenía mucha vergüenza de que mi padre lo supiera. No entendía por qué él necesitaba saberlo, aunque lo supiera mi madre, para mí es Exacto, suficiente, ¿no? exactamente. Vamos a incluirle antes para que llegado el momento, él también pueda reaccionar de una manera calmada y tranquila, sepa qué tiene que hacer, a dónde puede acudir, dónde está todo el material, ¿no? Todos los útiles de higiene femenina, porque claro, es algo que ellos no usan y evidentemente pues a lo mejor desconocen mucho más que nosotras, ¿no? Que lo tenemos como por rutina.
pero claro, él también necesita tener familiaridad con todo esto para, claro. bueno, pues si le pilla a él estando solo, por ejemplo, con la niña, saber qué hay que hacer, cómo la puede acompañar en este momento, ¿no? Sí, y derribar su propio mito, porque Exactamente. muchas veces el enfoque de un padre es: "Mi hija ya se puede quedar embarazada", y es pánico, ¿no? Y ahí hay que derribar, tu niña sigue siendo la misma de ayer, y probablemente porque tenga la menstruación hoy, no significa que mañana vaya a estar embarazada, o sea, no ha cambiado nada en realidad. Sí, habrá una conversación con el tema de la sexualidad o ya veremos más adelante, pero esto no significa nada. Entonces, calma tu miedo y simplemente deja a un lado tu preocupación y enfócate en lo que está viviendo tu hija. Y añade la conversación diaria, pues por ejemplo, si el padre va al súper y el producto de recogida que se usa es la compresa convencional o el tampón. Oye, cariño, te he traído, para que la niña lo vea, respetar la intimidad de la niña. Si ella quiere, esto te lo va a pedir la niña, pero muchas veces hay una tendencia como a contárselo a toda la familia y no nos hemos planteado si la niña quiere eso. Tampoco vamos a fomentar el ocultismo, porque se trata de que todo sea natural, pero dentro de eso hay unos límites y todo el mundo tiene derecho a intimidad y esto es algo que perfectamente se puede quedar en el núcleo familiar Bueno, y puede ser hacerlo natural en el muy núcleo normalizado, familiar. en casa se hable, pero no hace falta llamar a las tías, a las abuelas, a todo el mundo para decirle a la niña la venir a la regla. Cuando ella esté preparada Totalmente. para contarlo, lo contará. O un día pues será tan normal que estando fuera, pues se entere el resto del mundo y ya está. No, no es necesario contarlo a bombo y platillo, ¿no? Sí, después está el tema del acompañamiento, ¿no? De apoyarla amorosamente cuando esto suceda, de preguntarle qué necesita, porque al final ella está en un momento pues un poco perdida, un poco confusa, y acompañar amorosamente y estar presente sin agobiar, pues, y una vez más, quitando mi nervio, mi miedo, mi prejuicio que previamente habré trabajado, seré capaz de darle ese apoyo que en ese momento ella necesita, ¿no? Preguntarle simplemente cómo está, cómo Mm, se siente. efectivamente, porque habrá niñas que, sin más, y habrá niñas a las que les afecta simplemente porque, oye, es que te levantas un buen día y estás sangrando y evidentemente, Claro, pues te puede asustar, puedes tener nervio en ese momento, puedes tener un millón de preguntas, pues necesitan un adulto, ¿no? Que esté ahí disponible para acompañar y contestar dudas. Vamos a pasar a qué necesitan nuestras niñas, ¿no? Nuestras chicas saber antes de esa primera regla. sí, para empezar, algo tan básico como saber lo que es y Efectivamente. saber que es un síntoma de salud, porque se le pone mucho el foco por el propio miedo, ¿no? De es que esto es para poder ser madre. No, el ciclo menstrual tiene un fin último, que es poder ser madre, pero el ciclo menstrual es un proceso que interviene a su vez en cientos de procesos en el cuerpo para que todo vaya bien. Entonces, es un síntoma de salud, es algo necesario para que tú sigas creciendo sana. Y Exactamente. sí, te dará la opción de ser mamá si tú quieres, pero es un síntoma de salud. Eso es lo primero y la idea que más debería de calar en una niña, porque al final, cuanto más pongamos el peso en la fertilidad, más presión hay, primero por el hecho de lo que hablábamos antes de que de repente tengo ese peso encima de que soy una mujer, y después porque desde bien pequeñitas ya les ponemos el foco de que tienen que ser mamás. Efectivamente. Y además, Entonces, como tú bien dices, es un síntoma de salud, pero cuando llegamos a la vida adulta y queremos ser madres, tener la regla no siempre significa que podamos ser madres, no significa obligatoriamente que tengamos que ser madres. Entonces, bueno, la regla es una cosa que sucede en tu vida, es un hito que cumples como base de tu salubridad, pero hay que desligarlo un poco, ¿no? De esas ideas, ¿no? De sí, tienes que ser madre y esto sirve para ser madre. Bueno, es una parte. exactamente. Después otra cosa que yo creo que es bueno trabajar en el momento, recordarle en el momento en el que le baja la menstruación, pero bueno, si es una idea que ya tiene hecha dentro, integrada desde antes, pues mejor que mejor. Que es el hecho de que cuando esta baje, va a poder seguir haciendo todo lo que solía hacer, incluso en los días de la menstruación.
pero que puede que le cueste al principio acostumbrarse un poquito, porque es un proceso nuevo y mamá estará y papá estarán ahí para acompañarla, pero que va a poder seguir haciéndolo todo, que realmente tiene herramientas para que si le gusta nadar, pues esos días pueda seguir nadando, por ejemplo. Porque muchas veces esa es una pregunta que hacen, ¿no? Que es ¿y ahora puedo ir y ahora puedo hacer, y ahora puedo? Sí, sí puedes porque no estás enferma. Otra cosa diferente es que intentando inculcarles el hecho de que se aprendan a escuchar, no te apetezca porque estés más bajita de ánimo o tengas menos energía, cosa que también está bien, Que entra dentro de tu pero ciclo y que es normal, claro. claro, pero dentro de lo que tú quieres. Pero si tú quieres ir a nadar porque te sientes bien, O a bailar o pues a tienes cualquier la cosa, opción. puedes hacerlo Sí, perfectamente, exactamente, efectivamente. exactamente. Eh, Y otra idea, ujú. ay, se te había cortado ahora a ti. Dime, dime. Eh, Otra idea que me gusta que, o sea, esto yo se lo diría a la madre y al padre, pero yo esto también me gusta contárselo a la niña, porque creo que la información es poder, ¿no? Y es el hecho de que cada niña es un mundo, pero durante aproximadamente los 2, 3 primeros años es bastante probable que su menstruación sea irregular, que su ciclo menstrual sea irregular. Y esto entra dentro de lo normal, porque el torrente hormonal se está haciendo camino y eso no sucede de la noche a la mañana. Entonces, si esto es así, no es necesario regular ninguna menstruación, porque tu menstruación se está adaptando. Y por desgracia, todavía hay mucho médico muy en ese sistema antiguo y muy patriarcal, que si la llevas a la peque porque su regla es irregular, le va a mandar una anticonceptiva. Y lo que va a suceder con esa anticonceptiva es que en realidad no estás regulando nada, porque la anticonceptiva lo que hace es apagar tu sistema hormonal y va a impedir que la niña conozca su menstruación real. Otra cosa muy diferente es que esa niña desde el principio prácticamente tenga pues sangrados demasiado abundantes Reglas o muy que tenga dramáticas o claro, o que tenga sangrados entre reglas o que le duela horrores que no se pueda mover, porque el dolor en menstruación no es normal, un dolor severo. En ese caso sí, porque habría algo y habría que investigar. Pero que una regla irregular los primeros años es perfectamente normal. Y ahí también habría que explicarles pues que el ciclo menstrual no dura 28 días, 28 días es una media que se hace para tener una base de estudio y tal, pero que un ciclo entre 21 y 35 días puede ser perfectamente normal, incluso más si eres adolescente, ¿vale? Lo importante es que no haya cambios drásticos, es decir, si tu ciclo dura siempre 26 días más o menos, que de repente empiece a durar 35, habría que mirarlo. Pero que cada mujer es un mundo, cada niña es un mundo, cada cuerpo se va a expresar de una manera, va a tener una duración, una cantidad, un tipo de síntomas. Lo importante siempre es que esos síntomas no sean exagerados. Mientras no haya una exageración en los síntomas de dolor y tal, todo va bien y realmente simplemente es tu individualidad mostrándose en tu cuerpo, ¿no? Y también sería importante, pues que sepan antes qué anticipa a la primera menstruación. Eh, ¿Qué cambios va a haber en su cuerpo que puedes intuir que pronto te va a bajar la menstruación? Como pues el tema del pecho y los pezones, el tema del vello púbico, el tema de la forma de tu cuerpo, ¿no? Tu cadera, el olor corporal incluso también. claro, incluso el flujo, que va a aparecer en la braguita, un flujo que debe ser sin olor, sin un mal olor, de un color transparentoso, blanquecino. Todo esto, al final lo que está indicando es que ese momento, pues va a llegar. Y esto hace que ellas sean conscientes de lo que están viviendo y de qué está pasando en su cuerpo y no sea traumático realmente, porque saben darle una explicación.
y vivirlo con normalidad, además, porque en muchas situaciones preguntamos, ¿no? Y tenemos mucha duda de, vale, y si empieza a tener vello, ¿cuándo tiene que depilarse? Cuando ella quiera. Si empieza cuando empieza a tener un olor corporal, por ejemplo, sí que evidentemente ellos en muchas ocasiones no son conscientes, ¿no? Es más difícil identificar nuestro propio olor que el de los demás, entonces podemos incluir en su rutina de higiene normal el Claro, desodorante, me lavo más a menudo, el si hago deporte llevo una camiseta de repuesto, cuando tienen que empezar a usar sujetador o top, cuando ellas quieran. O sea, no hay nada claro, exacto. obligatorio. El desodorante, por ejemplo, me parece algo necesario para la higiene, ¿no? Y para la convivencia, porque al final el olor corporal de un adolescente puede ser muy fuerte. Mm. Pero el resto de cosas, cuando se depila, cuando se pone sujetador, cuando ella quiera. O sea, Sí, nadie total. está obligado ni a depilarse ni a usar sujetador, que lo requieren desde el momento en el que tienen botón mamario porque es molesto, porque a veces con el roce de la camiseta y tal, perfecto. Que no, mm, no la voy a meter otra obligación más cuando ella no lo requiere. Totalmente. Igual que la depilación. Sí, yo aquí lo único que sí añadiría, pero por el tema hombre, obviamente de evitar infecciones y tal, y de que se vaya familiarizando con su flujo, es que cuando aparezca ese flujo, pues hablarle un poco de la higiene vaginal, porque muchas veces hay un rechazo a la vulva que puede hacer que incluso no se laven bien. Entonces, pues comprarle algún jaboncito de pH específico para esto, o enseñarle que a veces con agüita es suficiente, Tampoco hacer es hincapié en lo ni lo mucho ni lo poco, porque yo que trabajo en sanidad, hay muchas mujeres jóvenes que debido al flujo normal que tenemos todas, se pasan el día lavando su vulva y lo que hacemos es quitar nuestro pH, eliminar el pH natural de la claro, vulva y hacer que las infecciones por hongos y las infecciones de orina, porque al final quitamos todo el pH que lleva la uretra y todo, florezcan un montón. El flujo tiene que estar ahí, va a aparecer y va a... exactamente, Es diferente a lo largo exactamente. del mes, pero va con nosotras, no hay que eliminarlo de raíz y dejar la vulva todo el rato impoluta, todo el rato seca, porque le estamos quitando una capa protectora importante. Claro, y porque la vulva tiene Es su temporal, olor, claro, tiene su olor, a mí hay un ejercicio muy bonito que yo le recomiendo a mujeres adultas incluso, pero me parece más natural hacerlo en niñas, ¿no? Que es el hecho de darles un espejo y que se miren la vulva, y que exploren su vulva. ¿Qué malo hay en mirarte la vulva? Hay mujeres que no se han mirado la vulva en la vida, y esto no puede efectivamente. ser, Porque nos porque no conoces una parte de ti. bien, antes hemos hablado de que existe mucha presión, ¿no? Y yo creo que antes, si nos remontamos a nuestras primeras reglas, existía aún más, ¿no? Esta presión de que le venga la regla significa pues que ya se puede quedar embarazada y toda esta presión sobre las relaciones sexuales, perdón, pensemos que nuestra niña puede tener una regla de los 10 años en adelante. Entonces, una niña con 10 años no tiene relaciones sexuales. Entonces vamos a bajar a tierra la realidad, ¿no? Y es que le queda un tiempo por delante para tener su primera relación sexual, que tienen derecho a vivir esta niñez y esta preadolescencia con normalidad, sin toda esa presión, ni de que sean mujeres, ni de que tomen precauciones, porque todo esto tiene que ser como natural en nuestra vida y tenemos que empezar con esta conciencia mucho antes. Yo creo que nos entra mucho el miedo social, ¿no? Ay, le ha venido la regla, ahora le tengo que contar un montón de cosas, las relaciones sexuales, todo lo que conlleva la regla. Bueno, vamos a Sí, centrarnos. dosifica, Una vida dosifica. sexual, o sea, tenemos vida sexual desde que somos pequeños, porque tenemos órganos genitales desde que somos pequeños, pero evidentemente a medida que vamos entrando en la adolescencia nos vamos acercando a otra etapa. Pero esto existe, o sea, no nos volvemos seres sexuales de repente de la noche a la mañana. Y es algo que Sí, tenemos que traer de antes, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente se va acercando el momento de que tengan vida sexual activa con otras personas y consigo mismo también. Pero no es el momento, no va a ser todo ya. No es le viene la regla hoy y mañana a tener relaciones sexuales y pasado está embarazada. ¿No? Es como vamos a centrarnos. ¿Que hay que contarles cosas? Claro, porque no le voy a contar lo mismo con 3
con 8, con 10 que con 14. ¿No? Pero la información tiene que venir de antes, no de la noche a la mañana te lo cuento todo. ¿Cómo abordamos en casa, Lorena, esta conversación, ¿no? Estas conversaciones, porque al final son muchas conversaciones acerca de las primeras relaciones sexuales. Pues mira, yo antes de decirte el cómo, te diría, para las mamás o los papás que nos vayan a escuchar, que nos vayan a ver, yo les diría un dato que a mí me parece demoledor, que es que en España se ha hecho un estudio donde se ha demostrado que la edad media de la primera relación sexual es en 13,8, o sea, rozando los 14 años. Y que se aprende todo lo que saben con la pornografía, porque hoy en día con el móvil se tiene acceso a todo mucho antes que cualquier adulto anterior. Entonces, lo que no le enseñemos nosotros, se lo va a enseñar Google y se lo va a enseñar el porno. Por lo tanto, y tampoco podemos dejar toda la educación sexual supeditada a la escuela, porque ya sabemos que esto muchas veces depende del partido político que esté más a favor, más en contra, que el colegio tenga unas connotaciones más religiosas o menos. Entonces, al final, yo no dejaría en manos de Internet Efectivamente. la educación sexual de mi hijo. Eso es lo primero, ¿vale? Y por supuesto, este dato no es para meter miedo ni para tener esa prisa de la que hablábamos antes, justo que no hay que tener de hay que contarle ya. No, sino para tener presente que somos papá y mamá quien tenemos que abordar este tema y que hay que hacerlo con la naturalidad que no tiene el porno precisamente, ¿vale? Eso es lo primero. Y después, lo que te decía antes, huir de la solemnidad porque es que desconectan. Bueno, tú trabajas con adolescentes y tú lo sabrás, pero Ya los las charlas 30 desconectan. segundos ya no te están escuchando, efectivamente, porque es que pesada mi madre o que pesaba mi padre la charla que me va a dar, ¿no? Si yo todo esto me creo que ya lo sé. No lo sé, pero Exactamente, creo que ya lo sé, ¿no? Hay un estudio que exactamente. demuestra que los chavales y las chavalas empiezan a consumir porno de una manera inconsciente al principio, digamos, a partir de los 8 años. Porque en todo lo que consumen digitalmente aparecen imágenes, información, vídeos que ellos no están buscando, pero les van apareciendo, ¿no? Claro, La búsqueda activa empieza un poco después, pero fijaros, con 8 años esto ya puede existir, ¿no? Cuando llegan a los 13 sí, o a los 14 o a los 15 y tienen su primera relación sexual, ¿cuántos mitos y cuánta no realidad han consumido ya? exactamente. Además, el consumo de porno, de pornografía, se ha demostrado que modifica estructuras cerebrales, como la corteza prefrontal, creo que era. Que es una zona encargada del impulso, entre otras cosas. Entonces, de regular el impulso. Entonces, es que no nos queda más remedio a los padres que tener. Me parece que fue, leí, lo que pasa es que no llegué a leer el estudio completo, lo tengo pendiente, pero hablaba de que la relación entre el porno y el aumento de las violaciones que existe últimamente, Claro, y es muy, muy significativo. El estudio hablaba de que las violaciones entre adolescentes han aumentado como un 53%, creo que es un dato bárbaro, y la relación que esto tiene con el consumo de porno entre los adolescentes, porque cada vez es mayor, porque cada vez tienen más acceso y acceso más temprano. Entonces, claro, aquí entran un montón de factores a regular, desde el uso de las pantallas hasta las conversaciones que con ellos tenemos en casa y el abordar este tipo de noticias cuando surgen en casa, ¿no? Porque nos resultan mm, como tabú y creemos que si las sacamos a colación es como que les vamos a incitar a hacer algo malo y es todo lo contrario, ¿no? Eh, Pueden preguntar y sentirse en un ambiente mucho más confiado y contarnos situaciones difíciles que hayan podido vivir ellos mismos, ellas mismas o alguien cercano, ¿no? Eh, y podemos, bueno, pues poder trabajar en ello, ocuparnos, ¿no? De este tema, no estar todo el día preocupados, pero sí ocupados, ¿no? Bueno, que esto es un tema importante, de que esto también pasa y no es algo de que yo creo que a veces vemos como las flechas pasan a nuestro alrededor y creemos que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y por desgracia, pues
eso, han aumentado un 53%, ¿no? Las violaciones entre adolescentes, que es un número terrible, o sea, Es terrible. me parece increíblemente horroroso. Es que esa idea, claro, el problema del consumo del porno ya no es el consumo del porno en sí, sino que no hay otra información que contrarreste esa. Entonces, al final, ¿con qué te quedas? Con lo que tienes. Yo tengo esto, entonces una relación sexual es esto, la vulva de una mujer es así, el pene debe ser así, Exactamente. yo la tengo que tratar así, yo como mujer tengo que actuar así, y no hay nada que contrarreste eso. Entonces, al final es educación sexual y no solo en el cole, insisto, esto en casa se debe abordar. Y yo aprovecharía realmente, como decíamos, huyendo de esa conversación donde van a desconectar, yo aprovecharía mucho, pues, este tipo de noticias, alguna escena en alguna peli, ese momento en el que vienen y nos cuentan que no necesariamente son adolescentes, esto pasa antes, que nos cuentan que no sé qué amigo se ha echado novia, o que yo mismo o yo misma me he echado una novia, pues yo aprovecharía este tipo de momentos para tener una conversación donde haya un debate, donde se le pregunte, donde tú des tu opinión, que sea fluido, donde no se nos note a nosotros tensos como palos porque estamos teniendo la conversación, no. Y vas aprovechando ahí para meter conceptos. ¿Qué pasa? Que igual esto no lo abordas todo en una conversación, Eso, son muchas. pero cuando la claro, pero cuando la naturalidad está en casa de hablar, cuando surgen noticias o tal, pues van a ir surgiendo estos temas y vamos a ir haciendo tic, 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 ¿no? Porque, por ejemplo, en estas noticias de chavales que en manada violan a una chica y tal, pues esto, lejos de huir de esa noticia, pues es un excelente, momento para hablar del consentimiento, para explicar el consentimiento, para explicar qué es el consentimiento y Efectivamente. para explicar qué papel tiene, el niño y qué papel tiene la niña y abordar todo esto, pero sin el prejuicio, sin el sin esa etiqueta de si no piensas como yo, esto, porque lo que vamos a buscar, o sea, el objetivo de cada una de estas conversaciones, además de informarle, es que entienda que puede acudir a nosotros porque estamos abiertos a hablar de este tema. Y muchas veces los padres pretendemos conseguir esto de la noche a la mañana y eso es un proceso. Eso es. Y somos los primeros que debemos trabajar temas como el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Su intimidad es suya verdaderamente. Hay un cuento Exactamente. que se llama Mi cuerpo es mío, creo, Ujú. que sirve para trabajar con ellos desde muy, muy chiquitines y es algo tan sencillo como que cuando ya caminan y les vamos a cambiar el pañal, hablemos, ¿no? De sus genitales, del permiso, te voy a cambiar el pañal, ¿me dejas? Te voy a mirar, o si van al pediatra, te voy a mirar el pañal, ¿puedo? Porque al final es su cuerpo y empieza aquí esa base que yo asiento de si yo no quiero, nadie me mira. O sea, nadie me tiene por qué tocar, ni sea el pediatra, ni sea mi madre o mi padre, si yo no doy mi consentimiento ahora, ¿no? Y esto irá aumentando a medida que ellos van requiriendo más intimidad. Si yo no quiero, tú no entras al cuarto de baño, si yo no quiero, bueno, pues Claro, es que debemos respetar esta intimidad. Que sin nosotros duda. realmente no la tuvimos, esto era muy diferente, evidentemente, pero si queremos que el día de mañana ellos sepan decir no ante alguien que les quiera hacer daño o ante alguien que quiera mantener, por ejemplo, relaciones sexuales el día que empiezan a tener novio o novia, y yo me veo que no estoy preparada y yo quiero decir que no, pero claro, si llevo toda mi vida que cuando he ido al pediatra me han mirado y yo no he tenido oportunidad de negarme, si me pasa algo y me miran sin que yo tenga oportunidad, si me estoy duchando y entran sin que yo pueda decir que no, ¿cómo ahora le voy a decir que no, no? A este chico o a esta chica que se Claro, supone que es mi amor en este momento o con quien yo quiero disfrutar, ¿no? Todo esto viene de antes, ¿no? Y hay cosas que, como el consentimiento que podemos trabajar desde muy, muy desde muy chicos, sí. arriba. De hecho, esa costumbre de, dale un beso a la abuela. No, no quiero. Sí, sí, sí. No, 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 no quiere, no quiere, no hay que forzar nada, es Podemos su saludar cuerpo, y no le podemos ser apetece. cariñosos con la gente de otras muchas formas. Yo Claro, soy educado exactamente, cuando entro y saludo en un lugar y cuando salgo y me despido, pero en ninguna parte pone que yo tenga que dar besos. exactamente, exactamente.
Después yo intentaría incluir esto, y esto yo sé que cuesta mucho, porque es una idea que ni siquiera los adultos tenemos todavía, pero, en esas conversaciones, no nos podemos olvidar, sobre todo si es una niña lo que tenemos, una adolescente o una preadolescente lo que tenemos delante, de su placer, de Efectivamente. hablar de su placer. Que en una relación sexual, ella, sea sola o sea acompañada, ella debe buscar su placer. Y es que eso es como, ¿cómo le voy a decir yo eso a mi hija para que mañana salga a buscar? Oye, es que lo va a hacer igualmente. Y tiene el mismo derecho que si fuera un niño. Exactamente. Entonces, en el niño se va a presuponer que va a buscar su placer, pero la niña no. A la niña, indirectamente, la sociedad la está guiando a tú tienes que ser dadora de placer. Efectivamente. Entonces, es importante que en casa reciba el tú Tu placer, mira tu placer, efectivamente. no olvides tu placer. Y si es adolescente y he trabajado la intimidad lo suficiente para que me cuente su primera experiencia, que mi pregunta sea: ¿has sentido placer? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te lo has pasado? No un: "Oh, ¿qué has hecho?". Es como, señalo, ¿no? El placer femenino, por favor, vamos a reivindicarlo desde chiquititas, Sí, desde porque pequeñas. nosotras nos inculcaron poco o nada, ¿no? Y cuanto más anterior, menos, a buscar nuestro propio placer, nuestro propio disfrute, ¿no? Es algo que yo creo que las mujeres adultas de hoy en día hemos aprendido por experiencias, al final. Y suerte las que lo hemos aprendido, porque hay. Exactamente, Entonces, inculquemos a nuestras niñas, ¿no? Que el placer femenino es natural, que no es igual que el masculino, efectivamente, no es tan rápido, no es tan fácil en muchas ocasiones, pero que nosotras tenemos el mismo derecho, el mismo permiso a recibir placer y a buscarlo cuando a nosotros nos apetece igualmente. claro. Y que tenemos un órgano solamente dedicado al placer, Eso es. muchísimo más potente que el órgano del placer masculino, es decir, que estamos diseñadas para el placer. Y hay un libro muy bueno que no es específico, bueno, no creo que sea un libro que tenga edad, pero bueno, no es específicamente para niños, pero como es de ilustraciones y tal, es un libro que puede estar ahí abierto para quien quiera verlo en casa. Que no sé si lo conoces, es el libro de El placer, de María Gese, la ilustradora. No, no lo conozco. Es un libro maravilloso porque ella es ilustradora y el libro es una delicia que te entra por los ojos, pero además ella va contando en el libro su recorrido por el placer, habla de mujeres pioneras en el estudio del placer. Entonces me parece uno de esos libros que debe estar ahí para que tanto el niño como la niña lo abran y esté en la conversación, el placer incluido, ¿vale? Porque todas estas conversaciones no las podemos abordar desde el miedo, desde el que te vas a quedar embarazada, vas Toma a dejar embarazada a precauciones. alguien. Ojo, dónde y cómo Claro, lo vas a hacer, ¿no? Hay mucho más claro, en el tema sexual y hay mucho más que le debemos inculcar porque sí, es muy importante pues, que tomen precauciones, no solo que no se queden claro, embarazadas, sino que además no contraigan enfermedades de transmisión sexual, que por cierto están creciendo muchísimo también. Hemos vuelto como sí, años atrás en todo lo que habíamos avanzado en cuanto al preservativo, en cuanto a tener un control sobre esto y en gente muy joven, pero el placer femenino es algo que como que lo tenemos muy oculto, como que todavía es muy tabú en una sociedad que se supone avanzada, ¿no? Eh, claro. estamos como muy arraigados en la mujer que busca placer es menos mujer, la tachamos de un montón de cosas terribles, ¿no? Sin embargo, el hombre que busca placer es un machote, por supuesto. Claro, pero esas ideas, Vamos a quitarnos todo este mito claro, de si mi hija resulta que busca placer y quiere disfrutar y pasárselo bien, madre mía, ¿no? Lo que van a decir de ella, lo que van a pensar de ella, ¿no? Mi hija es una mujer libre y decide. claro, pero esas ideas se revisan en casa, porque en Eso casa, cuando vemos una peli o tal, ese tipo de comentario que escucha la niña o el niño de: "Hay que ver esa, ¿qué tal?". Eso, y una vez más, igual que en la conversación sobre el ciclo menstrual, habrá que revisarse desde dónde yo le voy a hablar a mi hija del placer o a mi hijo y de las relaciones sexuales
y desde dónde me relaciono yo con mi placer y con mi deseo y con mis relaciones sexuales, desde dónde, porque desde ahí va a determinar, qué le digo y qué no. Y una cosa es que yo haga una lista de pros y contras, de cosas que te pueden suceder, que tú tienes que conocer, y otra es que yo me base en eso Eso es. y me olvide de eso, me olvide del resto, ¿no? Al final, ser padres y madres y acompañarnos a nuestros hijos en todas sus etapas nos brinda oportunidades maravillosas y en la preadolescencia y adolescencia suceden un montón, ¿no?, de situaciones que nos invitan a revisarnos y a sanar en muchas ocasiones cómo fueron, ¿no?, nuestras primeras veces, nuestra primera regla, nuestra primera relación Claro, sexual, nuestras primeras relaciones de pareja. Hay muchas cosas que a veces necesitamos revisar y volver un poquito atrás y sanar lo que pudo ocurrir ahí y el cómo yo me sentí, ¿no? Para poder acompañar a mi adolescente. Al final, de claro, manera exactamente. sana y disponible, ¿no? Para que yo sea la madre o el padre que mi adolescente necesita, ¿no? Yo te diría, finalizaría aquí esa conversación sobre cómo abordar la sexualidad, diciéndote que también hay que abrazar en esas conversaciones la diversidad. Eso es. Porque que tu hija hoy te diga que le gustan las niñas no significa que vaya a ser así siempre, o sí, y no pasa absolutamente nada. Simplemente está explorando. Eso es. Y Dale la libertad en de la que explore. preadolescencia y la adolescencia pueden estar muy, muy, muy confundidos. Y no tiene por qué ser que lo que piensen hoy vaya a ser igual mañana, ni dentro de 10 20 años, pero pueden tener etapas de mucha, mucha, mucha confusión y no pasa nada, es Sí, absolutamente normal. Están descubriendo quiénes son, quiénes quieren ser y quiénes no quieren ser. Y a veces, exactamente. cuanto más prohibimos una idea, cuanto más tabú creamos alrededor de la idea, más perdido se siente el adolescente. Es mucho más Claro, fácil cuando el adolescente se siente en confianza de mostrar sus dudas y de decir, es que no sé quién soy o es que no me quiero encasillar hoy en día en una parte, ¿no? ¿no? No es que quiera ser bisexual, pero hoy en día ni siquiera, o sea, no quiero ser una cosa, no quiero ser la otra. Estoy probando, ¿no? Estoy descubriendo un mundo. No pasa nada mientras que lo haga desde un punto sano. No sí, pasa porque descubra su sexualidad, su mundo y dónde quiere estar. No pasa nada, será una persona mucho más libre. totalmente. Démosles ese permiso también a estar perdidos, porque hay adolescentes absolutamente perdidos en esta etapa y es normal. Ya llegará el día en el que descubran quiénes quieren ser y dónde quieren estar y vamos a acompañar en este momento, ¿no? De es que no sé lo que quiero, creo que me gustan tanto hombres como mujeres, o es que me gustan los hombres, o es que me gustan las mujeres. No pasa nada, te puede gustar cualquier persona en el mundo. Sí, sin duda, así es. Simplemente todo, al final el resumen es todo, el ciclo menstrual, es la sexualidad, todo desde primero el revisionado de cómo me relaciono yo como padre con eso, como persona, no como padre, cómo soy yo ante eso, Efectivamente. y luego naturalidad y respeto, ya está. Y dejarle, obviamente dentro de unos márgenes, pero dejarle una libertad para ser lo que ahora mismo sean, ya está, Y para descubrirse, sí, es muy importante, porque tienen una oportunidad maravillosa. La adolescencia es una oportunidad sin duda. gigante de descubrir quiénes son y de no tener que pasar de una niñez a una vida adulta, que es muy crudo. Entonces, ya que tenemos esta posibilidad, ¿no?, de estos años de ensayar cómo ser adulto y de descubrir qué adulto quiero ser el día de mañana, pues vamos a acompañarles desde un punto también sano para todos y de un punto en el que nosotros podamos descubrir cómo nos quedamos nosotros ahí atrás, ¿no? Cómo está ese adolescente que nosotros fuimos y si tengo que sanarle algo a aquel adolescente también. Exactamente, aprovechar nosotros también para revisarnos, sin duda. Pues muchísimas gracias, Lorena, por esta conversación, me ha parecido maravillosa. Ha sido maravillosa también por mi parte, Quiero escucharte a ti. recordarles a quienes nos estén viendo que pueden encontrarte en Instagram como @conciencia y ciclo, Es que acompañas a mujeres en toda su salud menstrual, además desde un punto muy integrativo que lo hemos hablado al principio, ¿verdad? A veces en colaboraciones con otros profesionales cuando es necesario. Y nada, lo que voy a hacer es dejaros también en la descripción del vídeo los enlaces a los libros de los que hemos hablado. Pues nada, muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti. Un saludo.